porque reconocemos, si cantamos, necesitamos la ayuda del Señor. Si vamos a recoger una ofrenda, necesitamos la ayuda del Señor. Si vamos a predicar, es que en cada momento reconocemos que necesitamos a Dios. Amén. Y tú cuando estás ahí escuchando, tú debes estar en oración, reconociendo, Señor, yo necesito a ti. Yo necesito recibir, ayúdame a entender bien lo que me estás diciendo. ¿Verdad? Amén. Amén. Oremos. Padre, gracias por este día. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por el gozo que nos das, Señor. No queremos perder ese gozo. Mientras que estamos enfocados en ti, Señor Dios mío, Señor, vamos a mantener ese gozo. Pero si somos como Pedro, incluso en medio de un milagro caminando sobre el mar, si quitamos la vista de ti, nos hundimos. ¿Cuántas veces lo veo en mi vida, Señor? Ayúdanos, Señor, durante la predicación de mantener la vista en ti. Darnos la fe. Y sea una persona que no es salvo, Señor, ilumina el corazón para que ellos puedan mirar hacia ti y creer por fe. Señor, ayúdanos en este tiempo, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues voy a dar un pequeño, no un repaso, pero el domingo pasado empezamos a hablar sobre dos revelaciones que el Señor muestra hacia los hombres. Cuando la Biblia dice el hombre, muchas veces no es un hombre en particular, está hablando a la humanidad. Amén. Así en la gramática, siempre me han instruido en la escuela, es igual en inglés que castellano. ¿Vale? Si tiene un grupo de 100 personas y hay 99 mujeres, y si hay un hombre, no es machismo, ¿vale? Se convierte en el género masculino, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Sí. Amén. Ya quieren cambiar eso porque son como son. Amén. Pues Dios se revela, se manifiesta a la humanidad. Pero me encanta cómo comienza este libro, hablando mucho sobre el Evangelio, dando a entender que, mira, el Evangelio es lo más importante, el Evangelio de Jesucristo. Y se revela su justicia a través de la fe en el Evangelio de Jesucristo. Y luego la ira de Dios también se revela, pero desde el cielo a todos los hombres. Pues a partir del capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3 y versículos 20 y pico, vemos cómo Dios nos ve a nosotros. Y sabes lo que vamos a ver, ¿sabe cómo el Señor nos ve? Culpables. Culpables. La culpabilidad de la humanidad. No nos gusta huir de nuestros fracasos y errores, ¿verdad? ¿Verdad? Y cuando lo escuchamos tenemos que agachar la cabeza, ¿verdad? O si no, te enfadas y te pone la cara roja, ¿cierto? Me ha pasado más que una vez, ¿verdad? No te gusta que está diciendo. A veces lo necesitamos, ¿verdad? Pero Dios nos está mostrando en realidad cómo Él mira al pecado del hombre. Pero gracias a Dios que no lo hace así, ¿verdad? ¿Verdad? Incluso cuando el profeta Natán llegó a el rey David, que era culpable, había cometido adulterio, y le dio una ilustración, le hizo una pregunta, y David se enfureció y dijo, pues
tú eres ese hombre. Pues imagino que el profeta no metía el dedo en la cara del rey, ¿verdad? Pero con la palabra sí lo estaba haciendo. Pues a partir de Romanos 1:18 vemos la culpabilidad de la humanidad. Incluso voy a utilizar unas palabras de David en Salmo 51:5, en su oración de arrepentirse por ese pecado. Él dijo: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Entonces él estaba reconociendo que, mira, en mí soy culpable porque soy pecador. Desde nacimiento tenemos un problema, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Dios quiere revelarnos. Y hemos hablado en la primera parte de Romanos capítulo 1, hemos hablado bastante sobre el significado del evangelio. Yo voy a hablar muy fuerte para que no se escuche la niña, ¿vale? Pero hemos hablado bastante sobre el significado del evangelio, que son las buenas nuevas del perdón de pecados y salvación del alma, ¿verdad? Esas son las buenas noticias. Pero ahora Dios quiere mostrarnos qué es lo que, de qué nos salva, qué es el problema que hay dentro de nosotros. Y esto es lo que la Biblia nos revela. Por eso muchas veces la palabra de Dios, que para nosotros es bendita, nos alimenta, nos conforta, ¿verdad? Nos edifica para nosotros, porque entendemos de quién viene esa palabra. Pero para muchos lo toman mal, como solamente está poniendo el dedo en su cara, diciendo: tú eres. Pero en los próximos capítulos vamos a ver la razón por qué necesitamos tanto el evangelio de Jesucristo. Hemos visto en el capítulo 1 del 18 a 23, lo cubrimos el jueves muy bien. Vemos la población humana es culpable de ser pagana. ¿Por qué? Han hecho ídolos, han adorado ídolos en vez del Creador, ¿verdad? Sea en forma de personas humanas, sea en forma de animales o de seres celestiales. Amén. Vemos la condenación del gentil en los versículos 18. Voy a dar un pequeño bosquejo para introducción. Vemos la condenación del gentil. Vemos en los versículos 18 a 32 la causa de la condenación, la ignorancia voluntaria, la culpa de los gentiles, y luego las consecuencias de la condenación, que es ser digno de muerte. Entonces, en los versículos de Romanos capítulo 1 del 18 a 32, si no escuchaste el estudio del jueves, os animo solo leer el pasaje, ver cómo Dios ve la decadencia del hombre hacia la maldad, amén, que siempre va para abajo. Cuando dice descendió uno, no es positivo, es negativo. Pues vemos que el Señor entrega a muchas personas a la inmundicia, a las pasiones vergonzosas, a una mente reprobada. No voy a retocar ese. Pero llegamos al capítulo 2. ¿La tenemos? Hoy vamos a intentar, voy a leer 16 versículos. No sé si lo vamos a cubrir todo, pero escucha, porque aquí en el capítulo 2 se toca en dos puntos muy claves.
Se habla del hipócrita y luego tiene unas palabras para el hebreo. Porque recordad, en Roma, la iglesia era una mezcla de judíos y de gentiles. Pero escucha como, voy a terminar el versículo 32 del capítulo 1. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, ¿de cuál cosa? Todas las abominaciones del anterior. Dice, tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también te complacen con los que las practican. Y ahora escucha el mensaje que Dios tiene al hombre, porque vamos a ver en el capítulo 2 del 1 a 16 que el hombre es culpable de ser hipócrita, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Es una descripción de un hipócrita. 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Versículo 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. 8. Pero ira y enoja a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Pues yo voy a pararme allí. Y ahora vamos a hablar de lo que hemos leído. Aquí lo hemos titulado El hombre es culpable de ser hipócrita, porque eso es lo que está definiendo ese hombre que está en versículo 1. Pero ¿qué es un hipócrita? ¿Alguien sabe? Dícese hacer una cosa y hace el contrario. Esos son términos muy claros. ¿Verdad? Una persona que dice una cosa y hace lo contrario, lo primero que tengo escrito. Un hipócrita es una persona que finge tener cualidades, sentimientos o intenciones que en realidad no posee. Y está sin excusa. Porque mira, yo muchas veces en este estudio me estoy poniendo en el contexto, pidiendo al Señor, Señor, ¿por qué lo dijiste así? Tenemos que mirar a qué clase de persona estaba hablando y por qué lo dijo. Porque siempre en las cartas a las iglesias es que estaba mucho de ello dirigido hacia los creyentes. Pero ¿por qué lo dijo? Entonces vemos aquí que acaba de nombrar una lista de abominaciones, una lista de pecados horribles que están, que lo dice, y los que lo hacen digno de muerte. Pues imagino que en esa congregación uno estaba escuchando esa lista de pecados
y se puso como juez. ¿Recuerda el joven rico que vino a Jesús? ¿Recuerda? Sino, ¿qué tenemos que hacer para entrar al cielo? Bueno, tienes que guardar la ley, tienes que amar a tu prójimo, a tus padres. Oh, yo he hecho todo eso. Entonces yo creo que eso fue la actitud dentro de esa congregación que tuvo algunos. Porque mira, habla de ser pagana, hablar de idolatría. Aquí en versículo 21, 23, y algunos profesando ser sabios se hicieron necios. Y luego 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, mujeres cambiando el uso natural por el que es contra la naturaleza. No iba a leer de nuevo, pero algunos me están obligando. Y 27, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia uno con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. No importa lo que opina la sociedad del siglo XXI. Sigue siendo vergonzoso hombres con hombres, mujeres con mujeres. Lo que Dios diseñó, hombre con mujer. Dios dijo al hombre y mujer, Él los puso, Él los creó, Él los puso juntos, amén. Y le dio el mandamiento, procrear, llenar la tierra. Ajá. Hoy voy a tener cuidado. Tú juntas cualquier de las dos parejas que está describiendo aquí, ellos no producen nada. No lo tengo que pintar, ¿verdad? Es cierto. ¿Por qué me miran con la cara seria? Estoy leyendo la palabra. ¿Tú no crees la palabra de Dios? No estoy hablando del amor que deberíamos tener para el pecador. Amén. Yo te amo a ti. Pero no para allí. Habla de los que hacen toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, todo en el 30. Altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, que es un pecado, amén. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Pues seguro, como el tono que lleva Pablo aquí en el capítulo 2, versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Entonces, seguro había unos allí en la congregación que se pensaban muy santo, ¿verdad? Se sentían superior a los demás porque mira, yo no he fornicado, yo no he adulterado y idólatra no soy yo. Entonces, como estaban mirando, en inglés decimos look down your nose, es que cuando crees que eres superior, miras hacia abajo, y no sé, es que la frase que se utiliza aquí. Mirar por encima del hombro. Mirar por encima del hombro. ¿Vale? Tiene el mismo significado. Había algunos en esta iglesia que tenían esa actitud. Y ahora el Señor lo va a poner en su sitio. Amén. A veces el Señor no tiene que ponernos en nuestro sitio. Dice, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, incluso estaba juzgando. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Entonces, eso habla al cristiano de qué tipo de corazón vamos a tener.
Uno de que siempre está juzgando. Ajá. ¿Quieres ser la policía para el pastor? Pastor, tú sabes lo que yo vi. La actitud que tiene ese va a salir así. Ese que hace, ese va a ser así. ¿Tú eres el juez? Eso es lo que está diciendo. Porque vemos aquí, nos describe la condenación del hipócrita. Que vemos en el versículo 1, juzgado y condenado por lo mismo que juzga y condena. Pero vemos en el versículo 2, vamos a ir, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, todas esas maldades, es según verdad. Mira, tú sabes que Dios es verdadero. Él es santo, santo, santo. No puede mentir, Dios no puede pecar. Entonces, si Él juzga, es según la verdad. No según lo que le ha dicho una hermana, un hermano. ¿Verdad? ¿Quién se pone a orar todos los días que deberíamos orar, conversar con nuestro Dios? ¿Verdad? ¿Quién se pone a decir, Dios no sé si sabe, pero el hermano ayer en el culto, ¿quién ora así? ¿Hay alguno aquí capaz de levantar la mano y decir, yo oro así? ¿Por qué no? Porque sabemos que Dios conoce a nosotros. ¿Verdad? Entonces, ojo, eso deberíamos ayudarnos de no ser tan crítico hacia un hermano o una hermana que no te saludó. Ay, Dios mío. Vete a otro continente. Yo poco voy a Houston. Y si me acerco a las hermanas en la iglesia, le doy beso, me van a enfadar y van a buscar algo los varones para tirarme. Porque no se hace, se da la mano fría. ¿Verdad? Igual en tu país, ¿no? Teníamos un vecino finlandés y se ría durante la pandemia porque decía hay que mantener una distancia de 2 metros. Y él se ría, él le dijo, nosotros ya mantenemos 4 metros de distancia. Es que son muy fríos. Eso de la boca de yo no estoy juzgando ni criticando, solamente contando lo que me dijo él. ¿Amén? Pero el juicio de Dios siempre es según la verdad. Él es la verdad. Eso quiere decir que su juicio es justo. Dios es justo. Siempre hace lo correcto, lo verdadero, siempre. Vemos en el 3, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Ve que la actitud que tenía este hombre o esta persona aquí en la iglesia tenía una actitud de que era un privilegiado, que él no iba a sufrir el juicio de Dios porque se pensaba muy santo, ¿verdad? ¿En cuántas religiones son así? Ven todo lo demás como inferiores. Pero ni ellos van a escapar el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque cada ser humano se va a presentar ante el Señor. Por eso hay un juicio para los cristianos, el tribunal de Cristo, y hay un juicio para los no cristianos, a todos los demás. Pero cada uno tenemos que presentarnos ante Dios un día. Eso es lo que nos mantiene caminando en el camino correcto de Dios, ¿verdad? Amén. Y ahora, leemos el versículo 4. Dice, y es una pregunta, aquí está haciendo varias preguntas.
4, su manera de llamar la atención. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad? Benignidad es otra palabra para bondad. Lo bueno que es Dios, que Él hace para nosotros. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? Esa es otra palabra que en la traducción que se utiliza para esa palabra están los frutos del Espíritu, que es paciencia. Vemos, pero dice paciencia y longanimidad. Porque la palabra, lo voy a escribir como está escrito en inglés. Long suffering. Quiere decir una paciencia que sufre, pero por mucho tiempo. Que tiene mucha paciencia y sufre mucho. ¿Cuántos de nosotros hemos orado por un ser querido? O sea, por salvación, o hemos orado por un mal vecino o otra persona. Y teníamos que aguantar por mucho tiempo. Mientras que estábamos esperando y orando. Pues esa es la idea que lleva longanimidad. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Se aguanta, se sufre por mucho tiempo, porque tiene mucha paciencia con nosotros. Y aquí estaba diciendo, el que estaba criticando, juzgando a los demás, que le hace, ¿menosprecias la bondad que Dios tiene para ti? En su crítica, en su juicio, en juzgar a los demás, en mirar por encima del hombro, estaba menospreciando el favor y la gracia que Dios le estaba mostrando a él o a ella. Y vemos aquí, y dice, ignorando que su benignidad, su bondad, te guía al arrepentimiento. Esto para mí es muy, no quiero decir interesante ni curioso, pero es algo que me llama la atención. A veces estuvimos hablando con un hermano hace poco hablando sobre esto. A veces queremos to threaten, amenazar. No. A veces amenazamos con castigo para que te arrepientas. Pero aquí dice lo contrario. Dice que la bondad, benignidad del Señor te guía al arrepentimiento. Pero yo creo que solo a la persona, aunque es culpable, reconoce que Dios es bueno con ellos, que Dios le estaba mostrando bondad. Y cuando tú ves todo lo bueno que Dios ha hecho por ti, y tú reconoces quién soy yo, no soy digno de tener la familia que tengo. No soy digno de tener el trabajo que tengo. No soy digno de tener la vida que el Señor me ha dado. Y aunque sientes culpable, pero si reconoce que todo lo que tienes viene de la mano de Dios, eso te lleva a las rodillas. Decirle, gracias Señor por lo bueno que eres conmigo. Y perdone mis fracasos. Perdone mis pecados. Por eso tenemos que cuidar el corazón de no ser tan crítico y lleno de juicio juzgando a los demás, porque si lo hacemos, entonces estamos ignorando lo bueno que Dios es con nosotros. Porque
Cuando reconocemos la bondad de Dios, la paciencia que Él tiene, muchas veces nosotros tenemos una tendencia humana que está equivocada. A veces tengo que traducir en la cabeza. A veces pensamos que el silencio es aprobación. Me explico. Está una persona haciendo algo mal y tú estás esperando para que, vamos a utilizar el caso del pastor, que el pastor le acerca y le diga algo. Y no lo diga. Y luego tú interprete el silencio como aprobación de lo que está haciendo. Es una tendencia humana equivocada. Amén. A veces quieres ser como Dios aquí y ser paciente, ejercitando longanimidad, el sufrir mucho, dándole espacio para que se reconoce su error y arrepiente. Amén. Es una cosa cuando a alguien te llama la atención y te cambias, que no, otra persona. Pero es otra cosa cuando el Espíritu Santo viene y te lo revela en tu corazón y tú reconoces tu error. Entonces cuando lo cambias, ya va a producir un fruto eterno en ti. Pero si tú lo haces solamente para complacer a otra persona, eso dura mientras que esa persona está presente. Pero el momento que no está esa persona, ya se vuelve a hacer lo que estabas haciendo. ¿Tiene sentido? ¿Entienden lo que quiero decir con esto? Pero así no es Dios. Él es paciente con nosotros. No, yo sé que la Biblia también dice que el justo juzga todas las cosas. Yo entiendo esto en el contexto. Pero no, ahora mismo no somos jueces. Yo sé que un día en el milenio vamos a reinar con Cristo, amén. Pero en este momento tú no eres mi rey, Cristo es mi rey, amén. Ni otra persona es rey sobre ti. Hay gente que abusan de otros, ¿verdad? Pero dice ahora aquí, el versículo 5 revela el por qué esa persona critica, juzga, ignora, menosprecia. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La dureza del corazón es un gran problema en la vida que es vivida por fe en el Señor. La dureza del corazón. A veces queremos cambiar una persona, ¿verdad? Queremos que ellos vean la luz de Cristo. Queremos que ellos vean lo bueno que Dios le está ofreciendo. Queremos convencerle de la belleza del cielo. Queremos convencerle de que, mira, la vida cristiana es la mejor. Intentamos. Pero cuando una persona tiene un corazón endurecido, duro, no escuchan, no ven, no nos hacen caso nunca, ¿verdad? Y por la dureza de su corazón, no se arrepienten. No es arrepentido. Muchas veces yo veo conflicto dentro de la comunidad cristiana.
Yo veo conflicto entre personas y digo, si hay ya un poco de humildad, eso se puede solucionar. Pero cuando los dos tienen el corazón duro, aunque predico hasta que me pongo rojo, no tiene ningún efecto. Pero cuando una persona se humilla y suelta y deja que el corazón se pone blando en vez de duro, ahí el Señor puede trabajar. Voy a leer una historia ilustrativa sobre cómo la bondad de Dios conduce al arrepentimiento. Y se llama El alfarero y el vaso roto. Dice, había una vez un vaso de barro muy especial, el favorito de un alfarero paciente y bondadoso. Este vaso, aunque bien hecha, se sentía orgulloso y despreciaba la habilidad de su creador. Con el tiempo, se volvió descuidado en sus movimientos, soñando con ser algo más que un simple vaso, ignorando su propósito. Un día, mientras se admiraba a sí mismo en un charco de agua, tropezó y cayó. El vaso se hizo añicos, sus fragmentos volaron por todas las partes, explotaba, ¡puf!, como un vaso de Ikea. Cuando pega el suelo, ¡puf!, una bomba. Y por 6 meses vas encontrando pedazos de cristal debajo de los muebles. Ay. En lugar de enojarse o el alfarero o desechar el vaso, el alfarero se arrodilló con tristeza y cuidado. Estoy hablando de la bondad de nuestro Dios. Él amaba su vaso, aunque quejaba mucho. Yo lo tengo escrito, voy agregando cosas. Él amaba su vaso a pesar de su orgullo y su error. Con infinita ternura, el alfarero recogió cada fragmento. No lo regañó ni lo castigó, sino que comenzó a unir las piezas con una arcilla especial, una que él mismo había preparado. A medida que unía cada fragmento, el alfarero le hablaba en voz baja, recordándole su belleza original y el propósito para que él había sido creado. El vaso roto, al escuchar la voz bondadosa del alfarero y al sentir la suavidad de la arcilla que lo reparaba, comenzó a sentir un profundo remordimiento. Se dio cuenta de que su orgullo lo había llevado a la destrucción, que había despreciado la habilidad y el amor de quien lo había creado. Él comprendió que la intención del alfarero no era castigarlo, sino sanarlo y restaurarlo a un propósito aún mayor. A partir de ese momento, el vaso, que ahora era una vasija reparada, restaurada, ya no buscaba su propia gloria, sino que se dedicaba por completo al alfarero, agradecido por su bondad y por la segunda oportunidad que le había dado. Qué hermosa ilustración de cómo yo en todos los capítulos de Romano, Denise, venir al piano, por favor. Incluso en estos pasajes que nos está pintando la realidad de nuestros corazones, del pecado que hay en nosotros,
yo no paro de ver la gracia de Dios. ¿Cómo definimos la gracia? Un favor inmerecido. Aquí está hablando de un hombre que estaba juzgando a todos los demás. Le estaba llamando la atención con preguntas. Pero en todo eso le estaba diciendo que él, Dios, era bondadoso, incluso con el crítico, incluso con su hijo que quería juzgar a todo el mundo. Vemos igual un detalle que dio Aarón en el estudio de Segunda Reyes, que no había pensado, de cómo Dios era misericordioso con los sirios. Muchas veces pasamos por encima de que Dios es bueno con nosotros, incluso con los enemigos. Y vemos aquí el que quiere juzgar a todo el mundo, ser hipócrita. Vemos que Dios sigue amando a los hipócritas, porque cada uno de nosotros aquí en esta mañana hemos sido culpables de ser hipócrita una o otra vez. ¿A que sí? Haz la cabeza. Tú sabes que es verdad. Pero a pesar de que a veces somos hipócritas, queremos criticar, juzgar, quejarnos, Dios es fiel de ser bondadoso con nosotros. Tan bondadoso que nos presenta la oportunidad de arrepentirnos. ¿Sabe por qué lo hace? Porque nos ama. Nos ama. Yo veo en todo el libro de Romanos, yo veo la gracia de Dios en cada capítulo, en cada doctrina, en el Evangelio, incluso en dándonos lista de abominaciones y pecados. Dios nos recuerda: ¿has ignorado que la benignidad te guía al arrepentimiento? Está diciendo: yo soy bueno contigo. ¿Por qué no te arrodillas? Vamos a ponernos de pie. Vamos a terminar con esa idea. Quizás lleguemos a ser como el vaso roto, lleno de orgullo. Pero como el Señor obra a nosotros, nos da otra oportunidad, una segunda chance, segunda oportunidad en la vida. Mientras que ellos cantan una canción, os invito al tiempo de la oración. Habla con el Señor. Responde a su voz. Si es tomar paso, venir aquí, arrepentirse de sus pecados, entregar su vida a Cristo, que lo hagas. Si has sido crítico, juzgas mucho, quejas mucho, también pídele perdón al Señor y arrepiéntate. Eso. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro
porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Cántalo una vez más. Cantamos juntos. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Sana mi corazón, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Amén. Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Necesitamos más del Señor dentro de nosotros. Amén. Pues qué grande es nuestro Dios. Hemos en la primera hora hemos estudiado sobre cómo el Señor bendice, pero de manera maravillosa. Y por eso tenemos que tener fe. Pero no para el incrédulo, pero para el que confía. También es bondadoso con el incrédulo. Amén. Pero cuánto Dios nos ama. Amén. Bueno, vamos a terminar con oración. Amén. Ha sido. Padre Celestial, gracias por este día. Gracias, Señor, por lo bueno que tú eres con nosotros, Señor. Señor, toma la palabra predicada. Señor, que no vuelva vacía. Señor, gracias por recordarnos, Señor, que nos amas incluso en nuestros momentos no tan agradables. Gracias, Señor, por ser fiel. Señor, bendice a cada uno aquí en esta mañana y los que están escuchando. Y lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El Señor los bendiga. Amén.